pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo adorarte, soy libre para alabarte y servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo adorarte, soy libre para alabarte y servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo adorarte, soy libre para alabarte y servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Si ando en valle de sombra, no temeré, porque conmigo estarás hasta el final. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo adorarte, soy libre para alabarte y servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Hola, muy buenas noches. Nos sentimos muy agradecidos con Dios por estar aquí en España. Somos Grupo Alba desde la Ciudad de México, de la Misión Buenas Nuevas. Y pues en esta tarde queremos entrar en la presencia de Dios con acción de gracias. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi.
Muchas gracias a todos los televidentes que nos acompañan por TVN. Estamos muy agradecidos porque Dios nos permite estar aquí, nos permite alabar su nombre. Y hoy queremos agradecerle a Dios también por este evento próximo que tenemos aquí en la ciudad de Madrid. Este evento se llama CLF, que es el Congreso de Líderes Cristianos, y por segundo año consecutivo tenemos la bendición de que este evento se lleve a cabo en esta ciudad. Pero para hablar más acerca de este tema que organiza la Misión Buenas Nuevas, tengo el honor de comentarles quiénes son nuestros invitados que nos hablarán de este tema. Realmente es una gran bendición tenerlos aquí. Nuestro primer invitado es el pastor Pablo Shin. Mucho gusto, él es director de la Misión Buenas Nuevas de México, Centroamérica y el Caribe. También tenemos al pastor Yong Shin Oh. Él es el presidente del CLF de la Unión Europea. El pastor Juan Park, que es el dirigente de la Misión Buenas Nuevas de aquí de España. También nos acompaña el pastor Eduardo Arellano. Él es el director del CLF de México. Y también el pastor Benjamín Lomelí. Y él nos acompaña desde la Ciudad de México. Él es director general del Día de Oración Nacional de México y quiere darnos unas palabras. Agradecemos la oportunidad de estar aquí, ¿verdad?, en Madrid, para estar en el Congreso de Misión Buenas Nuevas. Es una gran bendición para todos nosotros y queremos decirles también que estamos realizando un trabajo en el país de México de oración. El próximo 23 de noviembre, ¿verdad?, estaremos 19 de todos los estados de la República, 19 de los más grandes, cientos de miles orando por nuestra nación. La palabra del Señor dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho, puede cambiar las circunstancias de las naciones, y por esa razón estamos aquí para aprender más y más sobre el liderazgo, que también en este congreso vamos a aprender y se va a enseñar. Así que todos aquellos que quieran también de alguna manera enterarse más de este proyecto nacional, queremos decirle que en Facebook, Pastor Benjamín Lomelí, usted puede ver, ¿verdad?, todas estas bendiciones que Dios nos ha dado, así como también en Facebook, Día Nacional de Oración por México. Así como estamos orando por esa nación, bendecimos a todas las naciones, España, Europa, África y todos los que nos ven a través de los medios de comunicación de TVN. Dios bendiga a todas las personas que nos ven a través de este programa. Que el Señor Jesucristo reine en su corazón y la paz de Dios inunde siempre sus vidas y a todas sus familias. Que el Señor los bendiga a todos y gracias por esta oportunidad. Misión Buenas Nuevas, es una bendición estar aquí con ustedes y a todos aquellos que de alguna manera estamos conviviendo. Dios me los bendiga y a todos los televidentes, Dios conceda los anhelos de su corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Salvador. Bendiciones para todos. Amén, muchas gracias, Pastor Lomelí. También queremos platicar con el Pastor Shin. Coméntenos brevemente cómo nace la Misión Buenas Nuevas, en qué países está y cuál es su visión. En el primer lugar, doy gracias al Señor por esta oportunidad. Nuestra misión, la Misión Buenas Nuevas, fue fundada en la década 60, por más que el cristianismo llegó al país Corea, hace como más de 100 años, cuando el país aún era colonia japonesa. Pero Dios siempre usa alguna situación que nosotros podríamos llamar la tristeza y tragedia. En el año 1950 hasta el 52, durante 2 años y medio hubo la guerra del Corea. A causa de la ideología, pero la guerra llamó la atención del mundo entero. La ONU envió las tropas y diferentes soldados de diferentes países. Allí llegaron muchos soldados que son cristianos. En la guerra vieron la situación real del cristianismo en Corea. Por más que el país desde el budismo se convirtió en cristianismo,
Pero muchos soldados surcoreanos al momento de morirse temían, incluso en vez de Dios buscaba a madre, algunos manifestaban, no están preparados. De los soldados, la uno que son cristianos lamentaban de la situación porque ellos no tenían la certeza de la eternidad, la salvación. Después de la guerra se regresaron, cada uno de sus países se comunicaron con sus iglesias, considerada tradicionalmente ortodoxa. Entonces aquellas iglesias enviaron los misioneros que llegaron de Estados Unidos, también Inglaterra, Alemania, Holanda, también gracias a la misión WEC por habernos enviado la misionero, ellos abrieron una escuela teológica para entrenar los jóvenes coreanos para que ellos mismos prediquen la palabra del Señor en su idioma natal a los paisanos. Así inició la escuela El Escudo de la Fe. Entonces nuestro fundador, el pastor Oxupar, como el alumno de la primera promoción, ingresó allí, recibió la formación. Y luego de egresar, empezó a predicar, pero un poco más enfocada para dirigir a las personas. Cada persona estudia la Biblia, por medio del estudio intenso de la Biblia, personalmente obtener la certeza de la salvación. Así, mientras tantos que buscaba para dirigir cada alma, Dios bendijo en gran manera. A pesar de muy pocos años, la misión creció en gran manera. Supuestamente en todas las principales ciudades de Corea del Sur ahora estamos trabajando. Dios permitió más crecimiento en el extranjero. Empezó a enviar los misioneros. Actualmente en más de 100 países del mundo estamos trabajando. Nuestra misión principal, nosotros no pensamos hacer crecer alguna iglesia, denominación, sino buscar la solidaridad para que con todas las iglesias, todos los siervos que aman al Evangelio, teniendo una solidaridad para poder expandir la palabra del Señor. Es el trabajo principal nuestro. Doy gracias al Señor. Muchas gracias, pastor. Entonces, la misión de la iglesia, Misión Buenas Nuevas, es llevar el Evangelio, compartir, ¿no?, la palabra. Y queremos también que el pastor Yong-Shin Oh nos platique sobre el CLF. ¿Qué es el CLF y por qué surge la necesidad de hacer el CLF? 먼저 TV 시청자 여러분들 만나뵙게 돼서 정말 반갑습니다. Es mucho gusto. En primer lugar, quiero saludarle y por esta oportunidad de estar y compartiendo con vosotros. 오늘 저희들에게 이 CLF를 소개할 수 있는 기회를 주셔서 정말 감사합니다. La verdad que estoy muy agradecido por esta oportunidad de darnos para presentar sobre el CLF, que es el Congreso de los Líderes Cristianos. CLF는 크리스찬 리더들의 모임입니다. El CLF es una reunión de los líderes cristianos. 시작된 지 한 3년 정도 되었는데요. Este congreso lleva ya 3 años. 지금 전 세계적으로 많은 목사님들이 이 CLF 운동에 참여하고 Y ahora 있습니다. este movimiento ya a nivel internacional, muchos pastores y líderes cristianos están participando. 저희 CLF에서 이야기하는 가장 중요한 부분은 El punto más importante, uno de los puntos más importantes que nosotros compartimos en este congreso 성경으로 돌아가자입니다. es volver a la palabra. 14세기에 위클리프가 종교 개혁을 일으켰습니다. El Wycliffe en el siglo XIV hizo una reforma. 또 15세기에 체코에서 얀 후스가 종교 개혁을 시작했고요. En el siglo XV también Janus y también hizo una reforma. 16세기에 마르틴 루터가 독일에서 종교 개혁을 일으켰습니다. El siglo XVI el Martín Lutero también hizo una reforma en Alemania. 이분들이 남겼던 가장 큰 업적이 무엇이냐 하면 Realmente uno de los trabajos y los resultados de que ellos nos han dejado es 성경을 자기 나라 말로 번역을 했다는 lo 것입니다. que ellos hicieron, traducieron la Biblia a su propio idioma. 많은 사람들이 하나님을 믿는다고 했지만 Aunque mucha gente decían que ellos eran creyentes de Dios, 그 당시에는 성경이 귀했기 때문에 pero en ese entonces era muy difícil leer o tener la lectura de la Biblia. 또 사람들이 자기 나라 말로 된 성경이 없어서 읽을 수가 없었어요. Y además no tenía una Biblia en su propio idioma, 성경을 모르고 신앙을 했기 y por lo 때문에 cual sin saber la Biblia ellos tenían que hacer la vida de fe. 잘못된 신앙을 가지고 있는 사람들이 정말 많이 Y por lo 있었어요. cual había mucha gente que llevaba una vida equivocadamente, una vida de fe equivocada. 그리고 성경을 알게 되면서
개혁이 일어나기 시작했습니다. Y desde que ellos empezaron a leer la Biblia y conocer la Biblia, ya ellos pudieron hacer una reforma. 제가 8년 전에 이제 독일에 왔는데요. Yo hace 8 años así llegué en Alemania. 예, 저는 지금 독일 프랑크푸르트에서 사역을 하고 Yo 있습니다. ahora vivo en Frankfurt, ahí estoy pastoreando en esa ciudad. 예, 참 안타까운 것이 독일의 많은 목사님들이 성경을 하나님 말씀으로 믿고 있지 않습니다. Lamentablemente en Alemania, que muchos pastores ya dicen que no creen la Biblia, que es la palabra de Dios. 예, 그런 신학이 지금 유럽뿐만 아니라 전 세계적으로 빠르게 퍼져가고 있는 Esta 거예요. teología está llegando hasta a nivel internacional. 예, 유럽에 제가 많은 교회들을 가봤습니다. Y yo pude visitar a muchas iglesias en Alemania. 예, 교회 건물들은 참 많은데요. Sé que hay muchas iglesias y muchos edificios que son de la iglesia. 예, 방문해 보면 술집으로 팔려져 있고 극장으로 바뀌어져 있고 그렇습니다. Pero cuando yo visito a esas iglesias, casi muchas iglesias se han convertido en un teatro, un restaurante. 예, 이 모든 이유가 사람들이 하나님의 말씀에서 떠나면서부터 일어나게 된 이유라고 생각을 Eso 합니다. yo lo digo, esas consecuencias es porque la gente ha dejado de leer la Biblia y se ha alejado de la Santa Escritura. 그래서 뜻이 있는 그리스도인들이 기독교 지도자들이 모여서 CLF를 형성했고요. Y por eso los líderes cristianos que tienen esa voluntad de volver a la Biblia y se reunieron y empezaron este congreso. 예, 기독교의 쇠퇴를 막을 수 있는 것은 하나님의 말씀밖에 없다. La caída de los números de los cristianos, para detener esta caída es solamente volver a la palabra. 함께 모여서 하나님의 말씀을 나누고 연구하고 배우는 그런 모임입니다. Y por eso este congreso es un lugar donde se reúnen los líderes cristianos y abrimos la Biblia y escudriñamos la Biblia. 예, 하나님이 이 CLF를 통하여서 유럽뿐만 아니라 전 세계를 놀랍게 축복하실 줄 믿습니다. Realmente estoy creyendo, yo creo que a través del CLF Dios bendecirá grandemente en este continente 예, europeo. 특별히 이번에 저희들이 멕시코의 신재원 목사님 초청해서 스페인의 CLF를 할 수 있게 되었습니다. Especialmente esta vez nosotros con el pastor Pablo Sin como ponente principal en el CLF aquí en España, nosotros tendremos este CLF. 우리 신재원 목사님은 하나님의 말씀에 붙잡힌 종이십니다. Yo la verdad os digo que el pastor Pablo Sin es guiado 100% por la palabra de Dios. 예, 이렇게 와주셔서 너무 감사하고요. Realmente estoy muy agradecido por tener la visita del pastor Pablo Sin aquí en España. 예, 이 방송을 보시는 많은 분들이 꼭 참석해 주시기를 Y 바랍니다. todos los que están viendo esta televisión, en los televidentes, por favor que participen en este congreso y que compartamos juntos la Biblia. 감사합니다. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad es que quien nos está viendo debe estar muy interesado en poder asistir a este congreso porque verdaderamente se va a compartir una palabra para fortalecer el corazón de todos los ministros, de todos los pastores. Y esa es mi siguiente pregunta para el pastor Arellano, ya que sabemos que el CLF no se lleva solamente a cabo aquí ni en México, sino a nivel mundial el CLF está impactando y fortaleciendo los ministerios y las vidas de diferentes pastores en todo el mundo. Tenemos aquí un dato que del 2018 al 2019 aproximadamente 14,000 pastores han tenido la oportunidad de asistir a los congresos y tan solo en México alrededor de 5,000 pastores han participado. Por eso queremos preguntarle cuál ha sido su experiencia y cómo ha ayudado el CLF en el ministerio de los ministros. Bueno, saludos a todos los televidentes. Es una bendición poder estar aquí para venir a trabajar en Europa por la gracia de Dios para preparar el Congreso de Líderes Cristianos que se va a llevar a cabo los días 11 y 12, es decir, a partir de mañana aquí en la ciudad de Madrid. Y esta experiencia de poder trabajar a través de este Congreso me ha llevado a poder comprender que no es una idea humana o de la Iglesia Buenas Nuevas, sino que Dios está trabajando para que la Iglesia, los ministros, podamos volver a la palabra de Dios. Dice la Biblia que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero hoy hay mucha confusión. Entonces se enseña la gracia, ¿verdad? La salvación es por gracia, pero hay que hacer buenas obras. En esta ambivalencia, entonces el creyente se confunde. ¿Por fin llego a Dios por la gracia o llego a Dios por mis buenas obras?
Pero cuando estudiamos la Biblia profundamente, y es lo que se hace en el Congreso de Líderes Cristianos, podemos ver que la palabra es clara. Por las obras de la ley nadie será justificado. Y el único camino para poder llegar a Dios justificados, limpios de pecado, solamente es a través de la fe en el Santo Evangelio. Por eso la experiencia que he tenido en México, y no solamente en él, porque Dios me ha permitido la gracia de viajar a varios países apoyando, como en este caso en España, para poder trabajar juntos en este congreso. He podido ver cómo los pastores cambian, el corazón de los pastores cambian. He oído y visto testimonios de pastores que dicen, tantas veces he leído la Biblia y sin darme cuenta yo estaba enseñando la ley. Pero cuando a través de este congreso yo pude ver que la palabra, escudriñando la verdad profundamente, me lleva a entender que solamente es la obra de Cristo, entonces mi ministerio cambia y mi prédica cambia. Lo que ha bendecido no solamente la vida de los ministros, sino también de las congregaciones. Y esto en verdad es maravilloso, mi propia vida, verdad, es bendecida cuando yo puedo entender, y así los ministros también aprenden, que no es por nuestra obra, sino que Dios trabaja a través de la palabra. Y cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, como el rey David, Dios nos da la victoria por donde quiera que vayamos. Es algo maravilloso. Invitamos a todos los líderes y pastores de España, de Madrid, a que puedan asistir. Todos están a tiempo. En verdad no es un congreso más. Van a salir grandemente bendecidos. De eso estamos seguros porque, insisto, esto no es un plan humano. Es la obra de Dios para que su iglesia en todo el mundo regrese a la palabra y solamente a la fe en la obra redentora del Señor Jesucristo. Cuando eso está en nuestro corazón, la vida del ser humano cambia. Así que estamos seguros que serán grandemente bendecidos. Acompáñenos. Venimos un grupo aproximadamente 36 personas de México, España, solamente para preparar esto, cumpliendo la voluntad de Dios para que sus ministerios, sus vidas sean grandemente fortalecidas por la palabra de Dios. Así que los invitamos y nuevamente doy gracias a Dios porque me permite estar en este foro por el canal TVN. Dios les bendiga mucho. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Pastor Arellano. Usted nos platicaba, Pastor, sobre el CLF aquí en la Unión Europea. Quisiera que nos comentara un poquito más cuál es la expectativa que hay del CLF en la Unión Europea. 독일에 어떤 남자가 있었는데요. En Alemania se encontraba un hombre. 이분이 맥주를 너무 좋아했습니다. Este hombre le encantó tomar la cerveza. 이분이 소원이 있는데 Él tenía un sueño desde la vida. 자기 집 수도꼭지를 털면 Él, abriendo la llave del grifo de la casa, 그 수도꼭지에서 맥주가 나오는 게 que 소원이에요. saliera la cerveza de este grifo, eso era su sueño. 그래서 이분이 맥주 공장 옆으로 이사를 갔어요. Entonces él hizo una mudanza, o sea, se cambió su casa al lado de la fábrica de la cerveza. 그 공장을 찾아가서 공장장이 이야기했어요. Entonces él se dirigió al encargado de la fábrica de la cerveza. 아, 당신 맥주 공장하고 우리 파이프를 연결하고 싶다. Y señor, por favor, que podría conectar desde la fábrica de la cerveza hasta mi casa. 근데 공장에서 처음에 반대를 Pero en 했습니다. principio ya lo ignoraba este señor. 이 사람은 그게 소원이었기 때문에 Pero como era un sueño de su vida, 뒤로 물러나지 않고 계속 찾아가서 y él no retrocedió, Ya, sino gracias. continuamente y día tras día visitaba y molestaba. 결국 맥주 공장에서 졌어요. Y finalmente ya él ganó a la fábrica. 아, 알겠다. 그럼 연결하라고. Entonces ya te dejo que lo conecte. 드디어 이 사람 집이 맥주 공장하고 파이프로 연결이 되어 Y al 버렸어요. final ya está conectado por un tubo, ya desde la fábrica de la cerveza hasta su casa. 너무 기뻐서 친구들과 동네 사람 다 불러놓고 그날 잔치를 한 거예요. Estaba muy contento por esa conexión, entonces él ya invitó a todos los amigos, a todos los vecinos a su casa esa misma noche. 파이프를 트니까 거기서 맥주가 나오기 시작해요. Entonces ya al abrir la llave, o sea, al abrir el grifo, ya salía la cerveza. 저희 CLF는 유럽에 있는 모든 그리스도인 마음에 하나님의 말씀과 연결시켜주고 싶은 일을 하고 있습니다. El CLF es el propósito, nosotros queremos conectarles el corazón de los líderes cristianos a la palabra de Dios. 하나님의 말씀과 연결이 되면 모든 사람이 변화될 것이라고 믿습니다. Yo creo y estoy convencido de que si el corazón de una persona si se conecta con la palabra de Dios, su vida cambiará.
물이 땅을 덮은 같이 여호와를 아는 지식이 온 세상을 덮는다고 했는데 Como el agua cubre toda la tierra y el conocimiento de Dios también cubre al mundo también. 예, 지금 비록 유럽의 기독교가 쇠퇴해가고 있을지라도 Aunque está cayendo el número de los cristianos en Europa, 하나님이 이 CLF를 통해서 유럽을 새롭게 해주실 것을 pero estoy 믿습니다. convencido de que a través del CLF todos nosotros estaremos fortalecidos para servir al Señor. 예, CLF는 각 나라별로 개최를 하고요. Nosotros estamos organizando este CLF en cada país de la Unión Europea. 그 1년에 한 번씩 4월 말에 독일에서 전체가 모여서 가지고 Y 있습니다. luego, una vez al año, en el mes de abril, nosotros todos los líderes cristianos en este continente europeo nos reunimos en Alemania y lo hacemos CLF. 예, 시청자 여러분 중에 참석하기를 원하시는 분은 우리 후안방 목사님에게 연락하셔서 꼭 참석하시기 Y 바랍니다. entre los televidentes, si algunos tienen interés de participar en este CLF, entonces ya puede ponerse en contacto con el pastor Juan Park, que es el dirigente de la Iglesia Misión Buenas Nuevas aquí en España. 감사합니다. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad se oye muy, muy interesante todo lo que hoy estamos platicando con nuestros invitados, pero hay un tema que siempre se ha considerado como un misterio, hablando del tabernáculo. Yo quisiera preguntarle al pastor Pablo Shin, ¿por qué escoge el tema del tabernáculo para compartir con los líderes y los pastores de la comunidad evangélica de Madrid? Y personalmente doy gracias al Señor porque Él me ha permitido tener la oportunidad de poder estudiar la Biblia intensivamente, leer la Biblia muchas veces. Y finalmente Dios me dio la gracia de poder compartir diferentes temas de la Biblia con los pastores. Un día con unos mis amigos pastores con quienes yo solía compartir el estudio bíblico, hice una pregunta: pastores, en el caso que algún día hagamos un estudio bíblico para pastores líderes, ¿cuál tema prefieren que yo lo tome? Ellos dijeron de una sola misma boca: el tabernáculo del Antiguo Testamento, porque nosotros siempre tenemos curiosidad e interés, por más que muy rara vez podíamos oír algunas partecitas, pero es difícil que alguien nos enseñe, comparta la historia del tabernáculo y mostrándonos el panorama como es. Así yo inicié con el tema del tabernáculo del Antiguo Testamento, compartir el estudio bíblico. ¿Por qué el tabernáculo del Antiguo Testamento es importante? Porque cuando Moisés subió a la cumbre de Monte Sinai para recibir la ley, Dios lo detuvo y luego, abriendo el cielo en una visión, le mostró el diseño del tabernáculo verdadero que es en el cielo, que lo hiciera la tierra. Y cada vez que los israelitas cometan algunos errores, acercándose a aquel tabernáculo, ofreciendo ofrenda de expiatoria, pudiera reconciliarse. Por medio del estudio bíblico del tabernáculo, nosotros podemos descubrir cómo los israelitas podían recibir el perdón de los pecados después de haber violado algún número de mandamientos. En el tabernáculo se manifiesta la sombra de los bienes venideros. Cuando venga el Mesías, la muerte del Mesías y su resurrección, ¿cómo se aplica en la vida de nosotros para poder traernos el perdón de los pecados? Por eso es sumamente importante el estudio del tabernáculo del Antiguo Testamento para poder entender mejor a través de esos entendimientos, para poder profundizar y creer en la obra redentora del Señor Jesucristo y también sobre la vida de la fe. Muchas gracias, pastor. Y queremos pues más informes, que nos digan dónde, cómo podemos asistir, a qué tipo de público está dirigido. Platíquenos un poquito sobre eso, pastor Park. Sí, por supuesto, que ese es el CLF aquí en España, y nosotros el día 11 y 12 de octubre, que es el viernes y sábado, en Madrid, que me lamento mucho que los que vivan en la provincia, pero aún así yo insisto a que venga a Madrid, que viaje a Madrid para el día 11 y 12, que es un fin de semana. Y realmente estoy muy, muy agradecido por el tema del tabernáculo, porque el tabernáculo
Realmente cada utensilio del tabernáculo, cuando yo por primera vez leía, que no entendía, muy aburrido estaba escrito, pero a través del tabernáculo, cada vez que yo conocía y más me aclaraba sobre Cristo, entonces ya más claramente yo pude acercarme al Señor Jesucristo. Entonces esta vez yo también voy a estar sentado desde la primera fila para estudiar y escudriñar y aprender del tabernáculo. Os invitamos todos a este Congreso de los Líderes Cristianos que tendrá lugar el día 11 y 12 de octubre en el Hotel Mayorazgo. El Hotel Mayorazgo se encuentra en la calle Gran Vía. Bueno, prácticamente su calle no es la calle Gran Vía, pero desde la calle Gran Vía se ve el hotel. El Hotel Mayorazgo se encuentra entre dos bocas del metro, la Plaza de España y el Santo Domingo. Creo que ya todos los que viven en Madrid ya lo sabrán de la calle Gran Vía. Estamos invitando a todos aquellos que tengan interés. Bueno, en principio es para los líderes cristianos, los pastores, los líderes de la iglesia y los obreros de la iglesia, pero también está abierta para aquellas personas que quieren abrir la Biblia, estudiar la Biblia. Para ellos también la plaza está abierta. Entonces todos invitamos. Y para más información, bueno, os puedo dejar un número que es el 691-203-308, 691-203-308. Aquí en el subtítulo también sale el número. Entonces puede ponerse en contacto. Nosotros ya estamos disponibles para atenderte, para darle más información, para que tú puedas llegar con facilidad a este congreso y estar juntos sentados, escudriñar la Santa Biblia, Santa Escritura del Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, os esperamos. Pues como ya escuchamos, todos los que quieran escuchar, quieran oír, están invitados, son bienvenidos. No se pierdan la oportunidad de esta palabra que Dios ha preparado. Sin duda, España es un país que Jesucristo ama y quiere ganar, quiere salvar las almas, quiere fortalecer a los pastores que han servido también al Señor, han peleado por las almas, han sufrido porque es un país en el que a veces no ha sido fácil por todo las situaciones que han sucedido, por la reforma, por todo lo que ya sabemos, pero sin duda estamos seguros que hay tanta esperanza y misericordia para este país y felices de que el CLF esté aquí y sea el día de mañana. No se lo pierdan y sigan con nosotros, acompáñenos, porque esto todavía no termina. Vamos a preparar nuestro corazón, vamos a entrar en la presencia de Dios con la alabanza para estar listos y escuchar la palabra que nos ha preparado el día de hoy el pastor Pablo Shin. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de
Cuán hermoso himno es este, cuán gloriosa será la mañana. De verdad estamos muy agradecidos con Dios y por estar aquí en España, ahí en sus casas. Queremos que ustedes también alaben a Dios junto con nosotros. Él fue el único que ha tenido misericordia de nosotros al entregar a su Hijo unigénito para morir en esa cruz, para derramar su sangre, para el perdón de nuestros pecados. Por eso es que nosotros le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. En un mundo pecador, su inocencia mostró. El Creador descendió, la esperanza irrumpió. En un mundo sin paz, en plena oscuridad, tu luz vino a brillar. Tan ajenos a ti, perdidos en pecar, el Rey que nos creó ya tenía un plan. El Dios que nos amó, su promesa cumplió, a su Hijo mandó. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Y ahora vivo en la luz, no hay más condenación. Mi esperanza en aquel en quien tengo perdón. En total libertad nos has hecho sentar a la mesa real. Fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Perfecto es tu amor. Ya el velo rasgó, no hay más separación. Ahora estoy frente a ti, ya no hay más temor. Y caigo ante tus pies, tuya es toda la gloria. Y toda la gloria. Y toda la gloria. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti.
es tu amor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. No puedo sentir en este mismo instante, lo puedo sentir muy cerca de mi corazón. Debe ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Y es una gran bendición tener al pastor Pablo Shin, que ha preparado una palabra que estamos seguros que va a bendecir a todos los que nos están viendo en el programa de TVS España. Y quédense con nosotros para que Dios bendiga grandemente sus corazones. Amén. Buenas tardes. Doy gracias al Señor y por esta oportunidad que me permite. También Dios bendiga a TVN España Madrid, España, que Dios lo use como un instrumento poderoso para poder transmitir el Evangelio de la salvación hacia la humanidad. Hoy quisiera compartir con ustedes el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos capítulo 10.
desde el versículo 1 al versículo 4. Repito, el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10, desde el versículo 1 al 4, voy a leer. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hasta el versículo 4 he leído. Estando aquí en la ciudad, Madrid de la España, siento una sensación muy especial porque la Europa es donde inició la reforma religiosa. Y Dios, por medio de aquella reforma, usó algunos siervos de Dios que estaban tomados por la palabra del Señor, aunque ellos nunca pensaron que ellos iban a ser llamados reformadores. Pero, y por medio de ellos, la verdad del Señor Jesucristo fue restaurada, empezó a ser esparcidas y causó una gran influencia para que la humanidad, otra vez de una forma abierta, pudieran oír la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de nuestro pecado a través de la fe en la obra del Señor Jesucristo. Pero iniciando en esta hora, a mi mente llega un pensamiento. ¿De dónde inició la reforma? En la actualidad, muchos cristianos buscan avivamiento. Como hoy en la hora de entrevista, el presidente de CLF de Europa, el pastor Young Shin-oh, mencionó, el país de Alemania fue la cuna de la reforma, donde inició este movimiento. Pero lamentablemente en Alemania el cristianismo se está disminuyendo y cayendo. ¿Y cuál es la razón? Desde un tiempo, yo no sé quién fue el que encabezó, pero una persona, tal vez un pensador, un filósofo influyente, yo no sé, dio una idea que en el intenso estudio de la Biblia es la verdadera teología, porque la teología es el estudio sobre Dios, el estudio de la Biblia, introducir la filosofía, la manera de pensar libres. Desde cuando la teología se mezcló con la filosofía. ¿Y qué pasa? ¿Pensar libre es el pecado? No, es muy bueno. Lo mismo reformadores, a través de la facultad de pensar, leyendo la Biblia, siendo dirigido por el Espíritu Santo, fueron revelados, descubrieron la gran obra del Señor Jesucristo, la justificación mediante la fe. Pero yo como cristiano, como siervo de Dios, creo, nuestro razonamiento debe estar en un control. Aunque libremente podemos razonar, deberíamos estar reconociendo la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, que dentro del margen que la Biblia nos permite razonar, luego encontrar el corazón de Dios, pero ¿qué pasa? Alguna persona ni reconoce la autoridad de la Biblia, cree más en su propio razonamiento, cree más en sus propios pensamientos. Ese es el peligro. Finalmente nació un nuevo estilo de teología, la teología liberal. Y también la alta crítica, baja crítica, un movimiento, vamos a criticar hasta sobre Dios, hasta sobre la Biblia, pero sin reconocer la autoridad de la Biblia, que es la palabra de Dios. Desde aquel tiempo el cristianismo empezó a debilitarse y caerse. Entonces la reforma, ¿desde qué lugar inició? El verdadero avivamiento que
los cristianos hoy están buscando los líderes, ¿de dónde puede iniciar? La reforma no inició de la cumbre de una montaña, ni siquiera un sótano, mientras tantos que ellos estaban ayunando, orando, estaban en el culto, sino en un lugar muy oscuro, en una biblioteca oscura, con una lámpara. Pero ante la Biblia abierta, algunos que eran en aquel tiempo, por una voluntad de Dios, por una providencia del Señor, ellos tenían una ventaja, era gente élite, gente que tenían estudio, les gustaba estudiar y tenían una posibilidad de poder abrir la Biblia con una Biblia abierta, mientras tantos que escudriñaba y también leía. La misma Biblia empezó a alumbrar a sus ojos y se dieron cuenta, todo lo que hasta ahora he oído, he aprendido, ¿por qué no se coinciden con la enseñanza de la Biblia? Entonces todo lo que he aprendido son tradiciones humanas, doctrinas humanas. Al principio se sintieron confundidos, pero seguían estudiando la Biblia, la misma palabra de Dios, que es pura, perfecta. Empezó a alumbrar a sus ojos como está escrito en el libro de Salmos capítulo 19. La ley de Dios, quiere referirse a la palabra de Dios, es perfecta, limpia. Empezó a alumbrar los ojos. El mismo Espíritu Santo, que es el verdadero, el autor de la Biblia, se manifestó a través de aquella lectura, el estudio de Biblia, alumbrando los ojos. Finalmente les dirigió a un entendimiento, por medio de aquel entendimiento a una plena certeza de que Jesucristo es el único Salvador. Jesucristo murió por nuestro pecado. El ser humano, por alguna obra humana, por la obra de la ley, es incapaz de poder ser libre, poder ser salvo. La única manera que el ser humano que está destituido de la gloria de Dios, que puede ser salvo, es mediante la fe en la redención que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, creyendo que Cristo murió a causa de nuestro pecado para ofrecer la paga del pecado. Por medio de fe en su gracia, en la obra del Señor Jesucristo, es la única manera que el ser humano puede ser justificado delante de Dios, puede ser salvo. Así inició la reforma, pero lastimosamente estamos viviendo en un tiempo, ya la gente tiene bastante estudio, muy pocas personas aún no saben leer, muchas personas sí saben leer. Además, por medio de internet fácilmente podemos buscar algunas preguntas que a mí me surge, conseguir la respuesta. Pero ¿qué pasa? El avance de la ciencia ha traído la ventaja y la desventaja. La ventaja es la comodidad y también la agilidad para poder conseguir alguna respuesta que yo quiero aprender, pero no profundamente. ¿Cuál es la desventaja? La gente se acostumbra, como los animales que son tomados por el tomador, sin darse cuenta por un espíritu inmundo, se acostumbran. Aunque es muy buena y necesaria, no quiere leer, no quiere escudriñar, no quiere pensar profundamente con la Biblia abierta. ¿Y qué pasa? Se desvía de la enseñanza de la Biblia, cree más en sus propias interpretaciones, en sus propios pensamientos y sentimientos. La manera correcta de poder interpretar la Biblia no hace falta que uno trate de interpretar, porque en el libro de Isaías hay una profecía. El Espíritu de Dios reunió todas las palabras. Cada palabra tiene su pareja que leyera detenidamente. ¿Y qué sucede? Cuando una persona detenidamente lee la Biblia, creyendo que la Biblia es perfecta, es la palabra de Dios, en la misma Biblia encuentra la respuesta de alguna pregunta que a mí me surgió mientras tanto que leía un capítulo.
No hace falta que nosotros tratemos de interpretar. Dejemos que la misma Biblia nos haga pregunta, la misma Biblia luego nos responde. Es la manera correcta y ideal. Pero ¿qué pasa? Muchas personas que prefieren más, les gusta más su propia interpretación. Por eso en esta hora me siento muy agradecido porque no quisiera compartir con ustedes alguna teología, alguna idea de alguna persona, abrir la Biblia. Quiero hablar de la Biblia. Hoy yo he buscado el libro del Hebreos capítulo 10. ¿Qué pasa? En el Nuevo Testamento hay dos libros que maravillosamente exponen el Evangelio del Señor Jesucristo, aunque todos los libros de la Biblia hablan del Señor Jesucristo. El libro de Romanos, pero Romano, a pesar que en Roma también habían judíos, pero se dirigen no solamente a los judíos, a todos los moradores que principalmente son bíblicamente llamados gentiles, ya que el blanco de esta carta son gentiles. El apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, toma una decisión, no complicar, no hablar tantos de rituales, costumbres, tradiciones, ceremonias de Israel, porque ellos no tienen esa facultad, sino buscó una manera muy simple, muy sencilla para explicar. Y él entonces, Romanos capítulo 1, en la primera mitad, escribió la introducción, desde la segunda mitad, directo entre el cuerpo, habló sobre el pecado de los gentiles, porque los que no son judíos son pecadores, en algún sentido llevan una vida desordenada. Habiendo conocido que Dios existe a lo largo de la vida, alguna vez siente que existe alguien para decir que la casualidad es casi un milagro, porque no me morí, mientras que mi amigo sí cayó, pero porque yo no me caí, porque yo fui más ágil, más listo que él, no, y siente alguien le protegió. Por eso dice, habiendo conocido que hay un Dios, pero no aprueba tener en cuenta a Dios, ya que no acepta la existencia de Dios, aunque siente que hay, no quiere aceptar. Pero ¿qué sucede? Por no aceptar que existe Dios en su corazón, nace un espacio, es el vacío. ¿Quién puede llenar aquel vacío? El que lo creó. Cuando Dios está presente en mi corazón, Él llena mi corazón. Pero cuando Dios está ausente, su ausencia forma un hueco, se llama el vacío. Entonces en el corazón siente un gran vacío, pero la gente no sabe cómo poder resolver este problema. ¿Qué hace? Por medio de los deseos, deleites momentáneos, pecaminosos, tratan de llenar aquel vacío. Por eso, sin querer, y cometen algunos errores, lleva una vida desordenada, pensando que el problema de su vida sería lo que cree. Cambia de tal situación, circunstancia, alguna condición, pero vuelve a sentir un gran vacío. Por eso el apóstol Pablo habló, ¿cuál es la razón? ¿Por qué los gentiles son pecadores? Por no aprobar tener en cuenta a Dios. Luego en el capítulo 2, el apóstol Pablo se dirige directamente a los judíos, los que no son gentiles, la gente instruida por la ley de Dios. Entonces ellos, por haber recibido una perfecta ley de Dios desde miles de años atrás, en algunos sentidos sus niveles de inteligencia fueron iluminados. Se creen como el pueblo elegido, no solamente se creen es una verdad, pero ¿qué pasa? Al ver a los gentiles menosprecian, sin querer se burlan de ellos porque se creen mejores que ellos. Y en algún sentido hasta consideran como cosas inmundas, gente inmunda. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la condición de la ley que Dios ha puesto? ¿El que la tiene es santa? ¿El que la tiene es justa? No. Por más que la tiene la forma de ciencia, pero según la ley, el que la hace vivirá, dice. Pero ellos la tienen, pero no puede hacerla perfectamente. Eso entonces
una trampa de Satanás. Es ilógica, diciendo que yo conozco la ley, tengo la ley. Por conocer la ley se cree superior a los que no la tienen hasta poder menospreciarlo. Pero la ley que dice, el que la hace vivirá, no puede hacerla. Ese es el pecado de los judíos. Encima, el juicio que hace hacia los gentiles. Romanos capítulo 3 de la primera mitad, el apóstol Pablo hace una conclusión de lo que había compartido en Romanos capítulo 1 y 2. Así que hemos acusado a los gentiles, a los judíos, todos están bajo el pecado. Los encierra como un detective, un policía, detuviera a un criminal, lo metiera en la cárcel. Los judíos, los gentiles, pone bajo una condición, son confinados, que dice, así nosotros hemos acusado a los judíos, a los gentiles, todos están bajo el pecado. Entonces en nuestro corazón nos surge una pregunta, ¿qué diferencia hay? Entonces, ¿cuál es la resolución? Y además, ¿para qué sirve la ley entonces? Si la ley no nos puede salvar, ¿para qué Dios ha dado la ley? ¿Por gusto? El apóstol Pablo explica, ¿por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si la ley no nos dijera no codiciará, ¿cómo nosotros podríamos tener el concepto de la codicia, que es pecaminosa? Si la ley no nos dijera no adulterará, ¿cómo nosotros podríamos tener el concepto del adulterio? La ley nos trae el conocimiento de los correctos, cuando por más que quiero hacer los correctos, no puedo hacerlo, me doy cuenta. Me ofrece el conocimiento del pecado. Luego el apóstol Pablo, con una palabra que a mí me gusta, que cambia del tema, cambia de la corriente, pero dice, hasta ahora ha hablado del pecado de gentiles, ha hablado del pecado de judíos, y luego dijo, ambos todos están bajo el pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, nos lleva a una desesperación, nos lleva a una gran condenación. Luego que dice, entonces, ¿qué hago? Me siento desesperado. Pero se ha manifestado la justicia de Dios mediante la fe en Cristo, testificada por los profetas, por la ley. Quiere decir, eso no es algo novedoso, porque la misma ley decía, los profetas dijeron, iba a venir esta clase de justicia. No es la justicia humana, la justicia de Dios. ¿Cómo se la recibe? ¿Por las obras? No, mediante la fe en Cristo Jesús. Todo aquel que cree en Él le da la justicia. Esta justicia no hay diferencia. ¿Qué quiere decir? Como hubiesen cumplido toda la ley, la calidad de justicia que a Él le regala es la misma calidad de justicia como hubiesen cumplido toda la ley. Entonces, Romanos capítulo 3 es maravilloso, pero el libro de Hebreos un poco diferente, porque no se dirigen, aunque toda la Biblia se dirige para toda la humanidad, pero exclusivamente se dirige a los judíos, a los hebreos. Pero para poder evangelizar a los hebreos es un poco diferente. Son gente instruida por la ley de Dios. Ellos conocen diferentes costumbres, tradiciones, ritos, ordenanza de Moisés, ordenanzas ceremoniales, ordenanza levítica, para que los hebreos puedan ser convencidos, puedan aceptar que Jesús de Nazaret fue la esperanza de Israel. Por más que no lo aceptaron, Jesús de Nazaret fue el Mesías. Debe usar una técnica, todas las explicaciones, exposiciones deben ser concordadas con la ley, con las profecías, con todo el Antiguo Testamento. Por eso cuando una persona por primera vez lee el libro de Hebreos,
puede sentir una sensación, ay, qué difícil, qué duro este libro, ay, no quisiera leer. ¿Para qué Dios ha dado este libro? Parece un libro del Antiguo Testamento, pero no sabe. ¿Por qué el libro de Hebreos habla tanto, repita, explica el diseño del tabernáculo, sobre el sacerdocio conforme al orden levítico, alguna costumbre? Porque es una manera muy efectiva para poder convencer, para poder enseñar a los hebreos, Jesucristo fue el Mesías, Jesucristo fue el verdadero Cordero de Dios. Aquí que dice capítulo 10, versículo 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí dice, la ley, simplemente dice la ley. La ley contiene muchos contenidos. La ley muchas veces bíblicamente se representa todo el Antiguo Testamento. ¿Qué dice? La ley tiene dos fundamentales contenidos: los mandamientos y las ordenanzas levíticas. O sea, los 10 mandamientos y los demás mandamientos, ordenanzas ceremoniales y también las ofrendas expiatorias. Pero aquí que dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Por lo tanto, nunca puede, porque es la sombra. El propósito de la sombra para enseñar a nosotros, aunque no es la imagen misma de la cosa que yo espero, a mí me hacer saber, cuando vengan los bienes, los verdaderos, cuando vengan los verdaderos, ¿cómo van a venir? Me orienta para poder saber, para que cuando los verdaderos vengan, que me entere, que me dé cuenta, ahí viene, que los que tanto he esperado. Eso fue el propósito de la ley. Por eso aquí que dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, o no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y creo que algunos de ustedes tendrían muchos estudios bíblicos que estarían bien enterados cómo eran las ofrendas expiatorias, pero supongo que muchos televidentes no han tenido aquella oportunidad. Por eso quisiera exponerle de una forma muy, muy breve cómo eran las ofrendas expiatorias en el tiempo antiguo. Cuando Moisés subió a la cumbre de monte Sinai para recibir la ley, los mandamientos, 40 días y noche ayunó, no comió nada ni bebió el agua. Después de 40 días, sobre 2 tablas de piedra, Dios escribe los 10 mandamientos. Pero aparte de los 10 mandamientos, mucho más mandamientos que no son escritos sobre 2 tablas de piedras. Por eso los estudiosos de la Biblia siempre tenían obtener cifras de los mandamientos. Pero la computadora que está muy avanzada y pudo contarla y nos ha dado una respuesta que nosotros creemos, por más que no es una palabra de la Biblia, son 613 mandamientos. Entre los 613 mandamientos, los principales son 10 mandamientos que Dios escribió sobre 2 tablas de piedras. Pero ¿qué pasa? Cuando Moisés escuchó, imagínense, 613 mandamientos cuando escuchó. En el lugar de Moisés vamos a pensar, ¿qué habrá sentido? Que él hubiese tenido una certeza, puedo cumplir, mi pueblo, ellos van a cumplir, porque aman a Dios. Tal vez Moisés se desesperó, creo que me siento incapaz de poder cumplirlo todos. Además, la principal condición con que ha hecho este pacto, todos los días de tu vida, todo lo que te dijere,
todo lo que te escribiere, si hicieren, pusieren en práctica, serás bendito. En el caso contrario, será maldito. O sea, según esta condición, la ley no reconoce el porcentaje. ¿Cuánto por ciento tú cumpliste? No lo reconoce. Todos los días de tu vida, todos los que te dijeren, todos los que te escribieren, si pusieres en la práctica, ¿qué hiciese? Será bendito, sino malditos. Los 613 mandamientos son supuestamente equivalentes de los 613 escalones. Entonces, ¿qué quiere decir? 613 gradas, supuestamente una grada, una escalera, cada cual en el aire, aunque tú has pisado bien hasta 500 escalones. Pero en 501 no puedes pisar, te cae el suelo, te muere. No reconoce el porcentaje, sino la perfección. Todos los de tu vida, todos los que te dijeren, si cumplieres, si pusiere en práctica, eres bendito. En el caso contrario, maldito. Luego una larga lista de maldiciones en el libro del Deuteronomio capítulo 28, Dios dijo. Incluso algunos pastores, yo me lamento de esta situación, por falta de estudio de la Biblia, cita desde el versículo 1 a 14 del libro de Deuteronomio capítulo 28 para bendecir al público, para bendecir a su congregación. Tú serás bendito, tu salida, tu entrada, hasta tu animal y tu plato será bendito, bendición, bendición, bendición. Tú serás la cabeza, no será la cola. Pero cuando lee bien, en el versículo 14 Dios dice una condición: si cumplieres todos los días de tu vida, si pusiera en práctica, así bendeciré. Pero desde el versículo 15, si no me equivoco, el libro del Deuteronomio capítulo 28 son de 68 versículos, o 64. Un poco estoy confundidos. Pero ¿qué pasa? Después del versículo 15, hasta que termine el doble, el triple, el cuádruple, es una lista de maldiciones. En el día contrario, así te maldiciré, a ti te castigaré. Una lista larga de maldiciones. Cuando yo quisiera rentar algo, entonces el propietario a mí me presenta una hoja del contrato. Veo que 14 está a favor de mi persona. Y luego 50 artículos están en contra de mí. Jamás yo pondría mi firma. Pero los israelitas lamentablemente hicieron firmas. Entonces Moisés, cuando quería bajarse, Dios le detuvo. Un momento, Moisés. Entonces le agrega un regalo, un bonus que los israelitas nunca habían pedido. Abriendo en una visión las puertas del cielo, a Moisés permite ver el diseño del tabernáculo celestial. Moisés, conforme al modelo que yo te muestro, harás un tabernáculo en la tierra. ¿Para qué? En el caso que los israelitas violaren algunos números de mi mandamiento, para que yo no los castigue, no los maldiga, para poder obtener el perdón de los pecados, debe acercarse a esta casa, ya que es una casa donde yo voy a estar. Tú no puedes construir según tu gusto, tú no puedes inventar, tiene que ser conforme al diseño de mi casa que está en el cielo. Entonces tú harás la misma casa, pero una réplica en la tierra. Será un lugar santo restringido donde yo puedo habitar en medio del pueblo de Israel. Yo estaré en aquella casa. Todo aquel que peque vendrá a aquella casa con una ofrenda. ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace que remisión del pecado.
Es una principal ley de Dios en cuanto al pecado. Traerá una ofrenda y ofrecerá a causa de tu pecado para te redimir. Bueno, creo que sería prudente dar un poco de pausa para que ustedes puedan tomar un vasito de agua, un poco se relajen y luego vamos a continuar. Mientras tanto, el grupo Alba significa primera luz, que han venido conmigo, van a alabar al Señor, vamos a meditar en esta alabanza. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación ni angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios. En Cristo Jesús. No, no. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios. En Cristo Jesús. Del amor de Dios. En Cristo Jesús. Maravilloso poder alabar en este tiempo a nuestro Dios. Queremos que todos los que nos están viendo junto con nosotros, con todo su corazón, adoren y alaben a nuestro Señor, porque Él es digno de toda la gloria, la honra y la alabanza. Realmente estamos muy contentos, venimos desde México y sabemos que todos los corazones de los que nos ven están escuchando esta predicación tan preciosa que Dios ha preparado, y vamos a seguir alabando a nuestro Señor. ¿Qué les parece? Quitó el pecado del mundo, el Cordero de Dios, nuestras enfermedades Él llevó, ciertamente sufrió nuestro dolor. Quitó el pecado del mundo, el Cordero de Dios, nuestras enfermedades Él llevó, ciertamente sufrió nuestro dolor.
por su amor, por la rebelión molido fue, dañado fue, por su amor, el castigo de nuestra paz fue llevado sobre él, por la llaga, su llaga que él sufrió. Todos fuimos sanados, fuimos curados. Por el pecado herido fue, dañado fue, por su amor, por la redención herido fue, flagelado fue, por su amor, el castigo de nuestra paz fue llevado sobre él, por la llaga, su llaga que él sufrió. Todos fuimos sanados, fuimos curados, redención, él nos dio salvación eterna. Gracias al Señor. Fue muy hermosa alabanzas. Glorificamos al Señor Jesucristo. Vamos a regresar a nuestro tema principal. Así Moisés en la cumbre de Monte Sinai, por más que él había subido para traer la ley, pero Dios, quien supo de antemano que los israelitas no iban a poder cumplirla, porque la Biblia a través de Génesis capítulo 3 nos explica el origen, el inicio de la historia humana. Lamentablemente la humanidad inició con la caída del primer hombre, Adán, siendo hombres pecadores. Incluso los israelitas, la condición espiritual de ellos estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa el estar destituidos? Estando destituidos, ellos podrán cumplir la ley. Estando en un estado de muerte espiritual, estando muerto hacia Dios, van a poder cumplir la ley. Es imposible. Si un hijo de Adán que heredó el pecado, si pudiera cumplir la ley de Dios, Adán no ha comido el fruto del árbol de la ciencia en el mar. Así que todos los descendientes de Adán y Eva, incluso los judíos, son sin duda descendientes del hombre pecador Adán, están destituidos de la gloria de Dios. No se pueden cumplir la ley de Dios. Por las obras de la ley jamás puede ser justificado. Por eso Dios lo detuvo. Moisés, como él hubiera sabido, sí supo. Moisés, en el caso que los israelitas, si cometieren
pecados. Violaren algunos mandamientos, según el contrato de la ley, Jehová debería matarlo. Pero eres misericordioso, dio una resolución. Hará una réplica del tabernáculo celestial que te muestro en la tierra. Será llamado el tabernáculo del Antiguo Testamento, el tabernáculo de la reunión, pero ustedes deben tomarse en cuenta, existen dos tabernáculos, el verdadero en el cielo, una réplica en la tierra. Estos nos genera un entendimiento. Si el templo son dos, en el cielo uno verdaderos, el otro en la tierra, nos genera un entendimiento, entonces debe haber dos órdenes del sacerdocio. En la tierra, conforme al orden levítico, los hijos de Leví serán sacerdotes. En la tierra, ya que todos los animales son mortales, una vez cuando se muere para ofrecer la paga del pecado por un hombre, luego aquel hombre vuelve a cometer otro pecado, el animal que murió no puede resucitar para poder morirse otra vez. Entonces debe traer otra ofrenda. Entonces, repetidamente, muchas veces, cada vez que peque, cada vez que reconozca su pecado que pecó y se arrepienta, que trajera, puede ofrecer para recibir el perdón temporal, mientras tanto que no vuelva a caer en otros pecados. Entonces, en la tierra es así, podemos entender, en el templo celestial también debe haber la ofrenda. Pero hay una diferencia. Nosotros estamos viviendo en esta dimensión. Alguno dice la tercera dimensión. Estamos viviendo en esta dimensión donde hay limitaciones, límites del tiempo, límites del espacio. Aquí el tiempo va corriendo como el agua que fluye. Por eso nace tres conceptos: el pasado, el tiempo corrido es pasado. El tiempo que está por pasar decimos presente. El tiempo que está por venir, futuro. Nosotros estamos bajo estos tres conceptos sometidos. Pues para nosotros el tiempo son de tres conceptos: pasado, presente y futuro. Pero ustedes deben razonar si en esta dimensión es así. En el reino de Dios, el concepto de nuestro tiempo ya no tiene sentidos. Allí no hay la luna, allí no hay el sol, tampoco puede haber el concepto de nuestro tiempo que depende de la luna, depende del sol. Allí es el mundo donde se podría decir el presente eterno, el presente eterno. No existe el concepto del pasado, no existe el concepto del futuro. El presente continúa. Entonces allí no hay la muerte. ¿Qué pasa? Allí una mejor ofrenda. ¿Cuántas veces debería morirse? ¿Cuántas veces debería ofrecer la sangre a causa de los pecados? Muchas veces, entonces aquel lugar no sería el reino de Dios. En aquel lugar, una sola ofrenda suficiente, una mejor ofrenda, una sola vez. Aquella ofrenda debe venir a la tierra para poder morirse por el pecado de la humanidad. Una sola vez muere, con aquella sangre se regresa para que al lugar santísimo del templo celestial, donde está ubicado el arca del pacto, cuya tapa se llama el propiciatorio, el lugar indicado por Dios donde debe presentar la sangre como prueba del perdón del pecado. Entonces esta ofrenda que se muera en la tierra se asciende al cielo con su propia sangre, debe entrar al lugar santísimo del templo celestial sobre el propiciatorio del arca del pacto que es original, salpicar su propia sangre. Entonces, ¿qué clase de redención podría traer a nosotros? Eterna redención. ¿Qué pasa? Los israelitas de esta manera volvían a hacerlos, pero volvían a cometer pecados, pero se sentían inmundos y pecadores.
Pero Dios les ha dado una ofrenda mayor. El mes séptimo, según el calendario hebreo, el día 10, el día de gran expiación, es un día solemne, es un día de reposo que debe hacer todos los israelitas reunirse para poder resolver todos los pecados que durante un año habían cometido para ser perdonados. Pero debe haber un número que jamás puede faltar, es la transferencia de pecados. El mayor del pueblo, porque son multitudes, cada uno no puede participar en este ritual. El mayor que se representa a la nación Israel, él solo, supuestamente siendo el representante de toda la nación, él solo pone su mano sobre la cabeza del macho cabrío y luego se transfiere. En el libro de Levítico capítulo 16 escritos todos los pecados, todas las iniquidades que el pueblo de Israel durante un año cometieron, de esta manera los pone en su cabeza. Con su sangre entra al lugar santísimo, salpica 7 veces como la prueba que la paga de todos los pecados que israelitas que habían cometido están perdonados. Y luego el otro macho cabrío para ser enviado se llama Azazel. Hace un teatro, pone su mano, lo suelta, que una persona preparada lo lleve, se aleje del pueblo, para que el pueblo entienda, igual que aquel macho cabrío que se aleja de ellos, Dios hizo alejar de ellos todos los pecados que ellos habían cometido. Lastimosamente esta ofrenda, aunque es muy hermosa, pero solo cuya validez durante un año. Todos los pecados que la nación Israel cometieron puede expiar. Hasta aquí en el Antiguo Testamento escritos, pero hay límites y los pecados de gentiles. Además, los israelitas no solamente durante un año cometen algunos pecados, en el año que entra otra vez vuelve a cometer pecados. Por eso que dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacia el perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Yo no estoy hablando sobre la inutilidad de las ordenanzas levíticas, inutilidad que no sirve las ofrendas expiatorias del Antiguo Testamento, sino quisiera resaltar la obra del bien venidero de millones de ofrendas que fueron sacrificadas, la obra de una sola ofrenda, el cual es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado en sangre y carne, para poder satisfacer, para poder cumplir una condición para ser perdonado nuestro pecado. La paga del pecado es la muerte, para poder morirse cargando el pecado de la humanidad en su cuerpo, para ofrecer la paga legítima del pecado del mundo. Amén. Glorifico al Señor Jesucristo. Así el Señor Jesucristo vino. Él tuvo encuentro con Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el hijo de Zacarías, descendiente del sumo sacerdote Aarón por parte del padre, por parte de madre Elizabeth. Está escrito en San Lucas capítulo 1, versículo 5. Elizabeth era descendiente de Aarón. Siendo descendiente del sumo sacerdote Aarón, él fue un hombre enviado por Dios para preparar el camino de su Señor. ¿Cómo es preparar el camino? A la gente que trataron de cumplir la ley, dirigir el arrepentimiento. Mentiroso, hipócritas. Ustedes fracasaron, arrepentidos, porque detrás de mí viene el Señor que va a salvar a vosotros. Entonces Él dio el bautismo del arrepentimiento. Un día Jesucristo se dirigió a Él. Un día, un judío religioso conversó con un amigo misionero mío que está en Israel, domina muy bien hebreo. Jan, su apellido Jan, te hago una pregunta. Yo he hecho esta pregunta a muchos religiosos, cristianos, católicos, evangélicos.
pero ni uno me pudo presentar la respuesta. Si Jesús de Nazaret, vamos a suponer, si fuera, según ustedes, el Mesías, somos judíos, lo siento amigo, yo no soy gentil, yo soy judío, según la introducción de la ley, para que el pecado sea transferido a la cabeza de la ofrenda, debe poner la mano. Entonces esta ofrenda será aceptada para la expiación. Si Jesús de Nazaret fuera Mesías, como tú dices, para poder convertirse en el Cordero de Dios, que los israelitas entienden muy bien el concepto del Cordero, el animal destinado para ser sacrificado, para poder ofrecer la paga del pecado del hombre. Por su muerte el hombre recibe la justicia de Dios. Para que Jesús de Nazaret fuera el Cordero de Dios, tiene que respetar la ley, porque el Mesías debe ser testificado por la ley, por la profecía. ¿Quién fue entonces el que puso su mano representando la humanidad sobre la cabeza de Jesús? Ya que tú eres un gentil no judío, puede creer, por más que no se encaja, pero para poder predicar a los judíos radicales, ultra religiosos, si tú no puedes presentar que no se encaje, que alguien ponga su mano sobre la cabeza de Mesías para que el pecado se pase, que Él sea el Cordero de Dios, nadie te cree. Entonces el misionero con una sonrisa contestó. Jesucristo se acercó al Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué tú vienes a mí? Jesucristo que le dice, déjame. Así conviene que cumplamos toda justicia. Una frase muy importante le dijo, si tú me haces estos, así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Quién es Juan el Bautista? El mismo Señor que dijo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado el otro mayor que Juan el Bautista. Eres más que profeta. De cierto os digo, si tienen oído, que deben oírme, eres Elías que ha de venir. Entonces Juan el Bautista, siendo un instrumento de Dios, para que se encaje exactamente la profecía, representándose todos los que nacen de mujer, además por su sangre es descendiente del Aarón, quien tenía derecho de ser sumo sacerdote legítimo, descendiente del Aarón, realizó el bautizo. En hebreo se dice tevilá, significa inmersión. Para poder hacer esta inmersión, primero pone las manos sobre la cabeza, manteniendo las manos puestas, lo sumerge debajo del agua, luego lo levanta. Esa es la costumbre de los israelitas. Déjame ahora. Juan lo dejó. Al día siguiente, cuando el Señor Jesucristo pasaba muy cerca de Juan el Bautista, ayer Juan con él fue muy humilde, hasta se confundió, solo pasó un día nada más. Cuando lo vio, levantó su voz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya que no somos judíos, la mayoría de nosotros no sabemos qué significa. ¿Por qué dijo el Cordero? Pero los judíos religiosos entienden qué significa este testimonio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo, conforme a la profecía, por medio de este proceso que Juan fue usado por Dios como instrumento, pero en realidad Dios mismo, como está escrito en el libro de Isaías 53, versículo 6, todos somos como ovejas, nos descarriamos, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Jehová cargó el pecado de todo el mundo en el cuerpo del Señor Jesucristo.
Él se dirigió hacia Monte Calvario porque la paga del pecado es la muerte. En el camino, al encontrarse cualquier persona entendida que por las obras de la ley no puede ser salva, se reconocía su condición, que es pecador, decía: tus pecados te son perdonados. Mujer, yo no te condeno. ¿Por qué les anunciaba el perdón de los pecados? Porque Él es el Cordero de Dios. Dios cargó el pecado del mundo en su propio cuerpo. Luego en la cruz Él fue colgado. ¿Cuál fue su última palabra? Consumado es. ¿Qué significa? Consumado es. ¿Qué ha consumado? Consumó ofrecer la paga del pecado del mundo. Amén. Aleluya. ¿Y qué pasó cuando Jesucristo resucitó y luego se ascendió al cielo? ¿Qué ha hecho? Nosotros no sabemos. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cristo, cuando subió al cielo, no entró al tabernáculo terrenal, sino al tabernáculo celestial. Versículo 12, no por sangre del macho cabríos ni de becerros, son mortales, sino por su propia sangre, entró una vez, fíjense el contexto, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo así obtuvo la redención eterna. Entonces, ¿qué pasa? La humanidad, ¿cómo puede ser justificado delante de Dios? ¿Por alguna obra? En ninguna manera. La única manera, aceptar a Jesús como el Mesías, como el Salvador personal, creer su obra redentora, su ofrenda expiatoria que obtuvo eterna redención por medio de la fe en Él. Somos justificados, santificados, somos redimidos de Dios. Por la fe en Él podemos ingresar a la vida eterna. Por eso alabamos al Señor Jesucristo, por eso agradecemos a Dios. Mientras tanto que vivamos en su nombre, hacemos la vida. Dios les bendiga. Dios bendiga a la España. Dios bendiga a todos los españoles, a todos los moradores de España. Dios bendiga Televisión TVN España, Madrid, España, para que sea utilizado por el Señor. Glorifico al Señor. Gracias. Ahora voy a pasar para que mi compañero Pastor Juan les dé una vez más la información. Muchas gracias. Dios les bendiga. Así es, muchas gracias, Pastor Pablo Chin, por todo este mensaje que nos ha compartido. Verdaderamente estamos muy felices y nos unimos con su mismo corazón. También creemos junto con usted que España es bendita y que por medio de España también se conocerá el Evangelio. Así que agradecemos para que nos repita nuevamente cómo pueden llegar al CLF. Sí, y la verdad que el día 11 y el día 12 de octubre, que todos los que están viendo esta televisión los invitamos. El día 11 y 12, y para más información también aquí vienen los teléfonos, podéis llamar a este número 691-203-308, 691-203-308. Podéis llamar a este número para más informaciones, y que el tema del tabernáculo del Antiguo Testamento, que hoy el pastor Pablo Chin que ha compartido sobre la imposición de la mano. Entonces, cada utensilio del tabernáculo realmente también él estará compartiendo durante ese congreso de los líderes cristianos. Entonces, espero que vengan todos y que vengan todos y que estudiemos juntos, escudriñemos la Biblia. Os invitamos. Otra vez le digo, el día 11 y 12 de octubre en el Hotel Mayorazgo. En el Hotel Mayorazgo, que se encuentra en la calle Gran Vía, entre 2 metros, la boca del metro de Plaza España, el Santo Domingo. Los esperamos desde el día 11 y 12 de octubre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y agradecemos a todos los televidentes de TVN España. De verdad, no dejen de venir a este evento que Dios ha preparado. Sin duda alguna, Dios tiene un plan para España. Muchas gracias a todos nuestros pastores invitados. Un saludo y los esperamos en el CLF.